Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video del nuevo año 2022. Arrancamos con una clase como les había prometido. Y para el día de hoy elegí una partida de un mexicano, Carlos Torre, ¿sí? Un jugador que ya no está entre nosotros, pero que ha dejado, la verdad, partidas muy interesantes, muy tácticas. Vamos a ver que hay varias gomesianas, jugadas gomesianas dando vuelta. Y bueno, arranquemos nomás a ver de qué se trata esta partida. ¿Sí? Seguimos sumando lo que son clásicos del ajedrez para ir aprendiendo de los jugadores de antes. En este caso vamos a arrancar con una partida de peón dama, de 4, de 5. Arrancamos con un gambito de dama, rehusado, con la jugada de 6. Caballo F3, caballo F6, todo teórico. Y acá viene una jugada distinta a lo más habitual, que suele ser caballo C3, pero que de todas maneras podemos alcanzar el orden más clásico de lo que es el gambito de dama ortodoxa. Las negras, bueno, juegan H6, preguntando un poquito ese alfil que va a hacer. Y acá ya viene el primer detalle interesante de la partida. Uno esperaría alfil H4, con lo cual seguimos manteniendo la presión sobre el caballo e indirectamente sobre el punto de 5. Pero lo que hacen las blancas es capturar. Y esta jugada ya define un poco lo que es la estrategia de la partida, porque las blancas están cediendo la pareja de alfiles. ¿Cuál es la compensación? A cambio podremos preguntarnos. Bueno, en principio con caballo C3 vamos a ganar un tiempito más sobre el centro. Vamos a avanzar estas jugadas, C6 ahora. Y lo que podemos ver que se obtiene es, bueno, la posibilidad de una ruptura muy fuerte con E4, con lo cual el blanco estaría teniendo todo el centro para sí. Y a su vez que, bueno, se está adelantando un poco en el desarrollo. Básicamente lo que va a pasar en esta partida va a tener que ver con esta cuestión del E4, ¿sí? Y esa ventaja de espacio. Esa ventaja de espacio se compensa por la pérdida de la pareja de alfiles. Y también veamos que el alfil de C8 es un alfil bastante malo. Entonces lo que va a tener que lograr el negro para equilibrar finalmente la apertura va a ser mejorar ese alfil y también tratar de igualar un poco lo que es la cuestión del espacio. Cabe mencionar que en este momento las blancas jugaron E3 y no E4 directamente, porque en este punto, tras los cambios, el alfil en B4 sería un jaque bastante molesto. Fíjense que si las blancas tienen que retroceder con su caballo, bueno, esto nos representó una ganancia de tiempo sobre la dama. Y si hace caballo D2 caería el peón de D4, y acá ya casi que las blancas tendrían que jugar rey E2. Y a pesar de que es una jugada muy rara, se ha jugado en algunas partidas este rey E2. Pero bueno, las negras, o las blancas, perdón, no quisieron meterse en esa complicación y arrancaron con E3. El asunto va a estar en que después el E4 va a llegar en dos tiempos. Las negras continúan con el desarrollo, caballo D7, alfil D3. Y en este punto las negras hacen dama D8. La idea de dama D8 es simplemente que la dama no quede al alcance de las piezas de nuestro rival. Así que nuevamente pierden un tiempo y retiran la dama. Enroque con las blancas y alfil E7. Uno podría pensar que el alfil en D6 estaría mejor ubicado, pero como les dije, E4 y ante las capturas, caballo por E4, el alfil quedaría tocado. Fíjense cómo esta pérdida del alfil, o mejor dicho, este cambio del alfil, aún así se compensa con algunas justificaciones en la apertura, ¿sí? Las blancas mantienen cierta iniciativa. Es por eso que las negras juegan con alfil E7 y finalmente las blancas llegan con el E4. Creo que este es el momento, el diagrama que podemos ver donde se entiende claramente la estrategia del blanco. ¿Sí? Todo el espacio central. Acá existen dos capturas probables, ¿sí? Porque obviamente alguna decisión hay que tomar en base a la presión que hay sobre D5. Y si las negras capturan en E4, fíjense que estamos llegando a una posición muy similar de la Caro-Kann. Podríamos continuar de esta manera, con enroque, alfil C2, y las blancas podrían intentar un plan como dama D3, bueno, traer las torres al centro.
Sin embargo, no pienso que las negras estén mal. Sí tienen una pequeña desventaja en el espacio, pero su plan puede consistir en algo como B6, alfil B7, tratar de llegar a hacer un C5 y que bueno, sus alfiles empiecen a jugar. Y la posición de todas maneras estaría equilibrada, no es que el blanco esté sacando una ventaja en la apertura. Tras E4, las negras decidieron comer en C4. ¿Sí? Tras alfil por C4, vamos a ver por qué hicieron esta captura y cómo guarda relación con la salida del alfil. Tras enroque, las blancas comunican sus torres, ¿sí? Para ubicar ya sea en C1, D1, ya sea en D1, E1, dependiendo el plan que vayan a elegir. Y como les decía, esta captura en C4 que otorgó el centro, lo que tienen como justificación es que con esta jugada las negras ganan un tiempo sobre el alfil y ya van a preparar la salida de su alfil para presionar en toda la diagonal. Las blancas juegan con alfil D3, preparando en algún momento el avance y que el alfil corra por esta diagonal, ¿sí? Las retiradas del alfil uno las tiene que hacer dependiendo de cómo va a proseguir su juego. Si el alfil viene a B3, vemos que en esta diagonal no va a tener mucho juego, por lo tanto lo ubicamos en D3 esperando en algún momento hacer el avance. Las negras juegan dama B6, jugada bastante útil porque va a apoyar el avance tanto de C5, va a defender en algunas variantes el peón de B5, la dama, y a su vez, bueno, mete presión sobre D4, ¿sí? Ese punto de D4 es una ventaja, ya que es un peón central, pero a su vez no hay peones que lo defiendan, entonces las negras van a buscar presionar un poquito ese peón de D4. En la partida continúan con E5, interesante jugada para aprovechar las casillas blancas, y fíjense cómo el caballo no va a poder regresar a F6 para defender. Entonces, claro está que ahora el plan que va a seguir el blanco es un plan de ataque. Como dijimos, va a haber presión en H7, por lo tanto las negras juegan torre D8, una jugada de doble función. Mete presión en D4 y al mismo tiempo habilita al caballo para venir a cubrir desde F8 la casilla H7. Realmente yo veo esta partida y creo que el negro ha jugado bastante bien en general. Vamos a ver que hay algunos errores que después, bueno, terminan definiendo la partida, pero en sí la estrategia del negro yo creo que estuvo bastante bien, acertada. Jugó de manera defensiva, de manera ofensiva, y en el momento clave de la posición ahí empezó a fallar un poco. Bueno, tras torre de 8 continuó con dama E4, caballo F8 y la jugada torre F1 que no me termina de convencer mucho, me parece que es algo lenta, e incluso la respuesta que después va a ser el negro también va a ser lenta. Y cuando una posición debe jugarse de manera tranquila, posicional, o cuando debe jugarse muy precisa y concreta, de manera más bien aguda, táctica, va a tener que ver con realmente las amenazas que estén sucediendo en la posición, ¿no? Si nos están dando mate, no tenemos tiempo de maniobrar y mejorar una pieza. En este caso no hay un mate directo sobre el rey negro, pero sí vamos a ver que con una jugada como alfil B7, dama G4, el blanco ya está empezando a articular sus piezas sobre el rey. Y esta jugada torre Fd1 en principio me parecía que era una jugada de sobredefensa del punto D4, pero que realmente no era tan necesaria ahora, ¿sí? Se podría haber jugado dama G4 directa con la idea de pasar la dama y sumar el caballo al ataque, ¿sí? Entonces tras torre Fd1, alfil B7, dama G4, bueno, parece que el blanco va a hacer lo mismo, va a pasar el caballo y crear todavía amenazas sobre el rey. Entonces uno diría, bueno, no estuvo tan mal torre Fd1, pero en realidad fíjense que ya el negro tiene esta fuerte jugada C5, donde ya el alfil se ubicó en una diagonal más agresiva. ¿Y qué está pasando después de C5? El alfil finalmente soluciona su problema de no poseer una diagonal y al mismo tiempo empieza a meter presión sobre este punto de D4. También hay que mencionar que el peón de C5, ahora que se avanzó, dejó indefenso el peón de B5. Pero esto se soluciona tácticamente. Si una jugada como alfil por B5, vendría alfil por F3,
dama por F3 y C por D4. De esta manera estamos amenazando el caballo se debe retirar y caería el alfil. Fíjense cómo el negro soluciona el problema de su alfil de una manera táctica. Y después de C5, si captura con caballo, bueno, acá podría venir A6 para echar el caballo C3 y de vuelta. Alfil por F3, dama por F3 y C por D4. Con una posición también bastante buena para el negro. ¿Sí? Está tocado en B2, estamos acá con este peón que está libre. ¿Sí? Todavía está muy bloqueado, pero puede ser una molestia en un futuro. Bien. Después de C5, las blancas hacen una jugada muy razonable, que es caballo E4. De esta forma solucionan todos los problemas que aparecían con alfil por F3 y el debilitamiento de D4, y a su vez suman una pieza directo contra este rey. Vamos a mencionar que si C por D4, bueno, podría continuar con caballo F6, jaque. En caso de la continuación alfil por F6 lo vamos a dejar para la partida principalmente porque son variantes muy parecidas, ¿sí? Y si realiza rey H8, acá hay una bomba que es caballo G5. Esta es una jugada muy fuerte porque estamos amenazando caballo por F7, mate, ¿sí? Nada más y nada menos. Y si las negras capturan el caballo, bueno, ahora vendría este mate, dama H5, el caballo tapa y comemos y es mate. Entonces tras caballo G5 podríamos pensar en peón por caballo, pero ahora vendría peor, caballo por F7, mate ahí. Y bueno, tras jugada como alfil por F6, también caballo por F7, cae, se mueve el rey, peón por, estamos amenazando mate. Aunque nos coman el caballo, sería mate en 2 jugadas. Así que se viene un ataque bastante fuerte. Es por eso que las negras no capturan en D4, pero realizan una jugada que estratégicamente me parece que no es buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque abandonan un poco lo que es la presión sobre el centro. Fíjense que con esta jugada estratégicamente lo que sí tiene bueno es que nos deja una mayoría, ¿no? Podríamos pensar que el plan del negro es hacer B4, C3 y que le quede un peón libre. Y esto es lo que mencionaba antes. ¿Cuándo saber si podemos hacer estos planes de mejorar la oposición o cuándo tenemos que atender un poquito más las urgencias de la posición? En este caso el plan de B4, C3 parece más bien un plan para el final o un medio juego más sencillo con menos actividad de pieza. Porque va a requerir muchas jugadas. Y el peón libre en un medio juego es difícil que se haga notar, ¿sí? Tiene más relevancia en el final. Entonces después de esta jugada como C4 se resuelve mucho lo que es el problema del centro y las blancas continúan simplemente su ataque con caballo F6. Tras alfil por F6, ¿sí? Ahora sí, porque ya entendemos qué pasaba en caso de que el rey se retirara, vendría peón por, y acá tenemos un aliado fundamental para el ataque, ¿sí? El peón de 5 ya es útil para desalojar el caballo. Ahora, si este peón se ubica en F6, vamos directamente sobre el enroque. Estamos amenazando un dama por G7 mate, entonces las negras deben hacer G6. Bien, este aliado se articula, como estamos viendo, perfectamente con la dama, así que antes que retirar el alfil, que es un poco lo que las negras estarían esperando, ¿no? Le amenazo el alfil, debe retirar el alfil. No, las blancas siguen con maniobras de ataque. Y acá, bueno, si come el alfil, ya estaría perdido con dama por H6, seguido de dama G7 mate. Bueno, momento clave de la posición, porque acá se empieza a definir todo. Y es como les decía, las negras tienen igual todavía formas de defenderse, pero vamos a ver que son muy difíciles. Por ejemplo, la jugada más efectiva para la defensa acá era una jugada como caballo H7. Y se llega a esta jugada por la lógica de que este peón es brutal para el ataque. Entonces hay que eliminarlo. Lo que sí puede dar un poco de miedo es que tras dama por H6, caballo por F6, venga alfil por G6. Y esta variante que les voy a decir ahora es una locura, ¿sí? Es una locura y yo creo que no se puede ver muy fácil. Acá hubo una ayuda del motor para encontrar esta respuesta, porque tras
alfil por G6 hay que jugar alfil por F3, peón por, y con toda la calma del mundo jugar dama B7. Es una jugada que ahora sí vamos a poder capturar el alfil y la dama va a venir a la defensa, cosa que antes no pasaba. Si antes nos comíamos el alfil directamente, se comía el peón, se comía el caballo, ¿sí? Y vamos a estar en bastante problemas. Pero con esta jugada intermedia, nos come y dama B7, bueno, ahí pasa de todo, ¿eh? Y todavía no es sencilla la variante. Porque incluso cuando uno ve esta jugada dice, bueno, ahora que tiene problemas es el blanco. Lo estamos comiendo acá, aparece algún jaquecito. Bueno, hay una jugada acá que es alfil E4. Toca a la dama, amenaza la torre, amenaza el caballo. Caballo por E4. Y el infierno sucede tras rey G2. ¿Sí? Una jugada dificilísima de ver. Dificilísima. Porque si las negras retroceden el caballo, vendría torre G1. Y estamos amenazando mate con rey H1. La verdad que una locura de posición. Es por eso que después de rey G2 todavía igual la posición sigue siendo pareja. Las negras deberían jugar algo como F6. Viene jaque, tapa con la dama, captura, captura. Y tenemos este final de torre con peón de más para el blanco, pero que está bastante igualado aún así. Se puede aguantar porque las negras tienen buena presión. Y esta mayoría ahora en el final sí puede ser un motivo de distracción como para terminar de igualar la partida. Obviamente toda esta variante es muy difícil de ver cuando uno está en esta posición. Ve caballo H7, ve que le comen acá, que se elimina. Igual eliminar esto ya es un gran triunfo, ese peón. Pero uno puede ver esta posición y ya medio no creer más en esta variante. Entonces se entiende que las negras hayan jugado de otra manera. Las negras jugaron con E5, que es una jugada interesante porque siguen pensando en esta cuestión de que el alfil está amenazado, y si las blancas capturan en H6, bueno, ya podríamos capturar en F6. ¿Sí? Hay una variante que podría ser dama por F6, peón por peón, dama G7, y esto es muy igualado. Fíjense que todavía el blanco tiene peón de más, pero lo va a recuperar. Tras algunos cambios vendría torre 8, seguido de alfil por F3 y torre por E5. Posiciones muy dinámicas, pero las negras no tuvieron en cuenta, o si lo tuvieron no lo pudieron valorar muy bien, la posición después de peón por E5. Y fíjense la diferencia, ¿no? En la variante que el negro aguanta, el peón desaparecía. Y ahora en esta variante el peón no desaparece. Y existen varios problemas. Por ejemplo, si C por D3, comeríamos en H6, se amenaza mate. Y esta defensa interesante, que fue la del avanzar el peón para habilitar la casilla, ahora tendría este problema. Caballo G5. Estamos amenazando dama H7 y dama H8 mate, eliminar el caballo y dama G7 mate. Hay múltiples amenazas, por lo tanto ahí estaría perdido las negras. Entonces tras D por E5 continuó alfil por F3, buena jugada del negro, porque va a eliminar a ese participante del ataque que era el caballo ubicándose en G5. Dama por H6, amenazamos mate. Única, caballo E6, y lo que tenía preparado el blanco acá era alfil por G6. Posición que no me canso de decir, caótica, ¿sí? Esta es una partida que ahora estamos viendo rápidamente el tema del punto fuerte de F6 para atacar. Este peón valioso que tiene que ver con todo el ataque que realizó el blanco, y esta demolición del enroque. Tras alfil por G6, bueno, estamos amenazando dama H7 y dama por F7 mate, o dama H7 y dama H8 mate. Entonces las negras sí deben comer. Viene dama por G6, rey F8 y G por F3. G por F3, en mi experiencia, son las jugadas más difíciles de hacer. Pero, a ver, G por F3 ahora la podemos hacer porque, bueno, me están amenazando la torre, tengo que recuperar.
tengo que recuperar la pieza. Pero ver toda esta secuencia, vamos a suponer que las blancas a partir de esta jugada vieron toda la variante. Y toda la variante no termina en pierdo una pieza pero le doy mate. No, toda la variante es pierdo la pieza, pero quedo con dos peones acá, con el rey que está totalmente solo en la posición, con algunas amenazas de mate, con dama h7, dama e7, tal vez sacar el rey, o sea, hay muchos planes. Pero lo difícil es que uno no tiene una certeza clara, porque después de esta jugada, la cantidad de opciones que tienen las negras se nos escapan a todo el cálculo que tenemos. Entonces esta es la parte difícil de un ajedrecista, de valorar las posiciones. El blanco lo hizo muy bien y las negras continúan con dama b7, jugada que, bueno, viene a traer la dama a la defensa, y f4. Buena jugada. ¿Por qué? Porque el caballo en e6 es un gran bloqueador del avance de los peones. Si yo llego a hacer f5 y e6, los peones ya van a valer más que ese caballo, porque van a estar dos peones en sexta, seguramente van a traer pérdidas materiales. Y después de f4, bueno, una jugada como caballo por f4, nos dan jaque y nos comen el caballo. Y además, por ejemplo, una jugada como dama f7, podría venir dama h6, el rey se corre acá o acá y de vuelta, ¿no? f5 y e6. Mucho peligro con el avance de esos peones. Las negras jugaron caballo d4, que psicológicamente les diría parece una jugada muy buena, porque dicen me están atacando y de repente yo hago esa jugada donde empiezo a crear amenazas, ¿sí? Con unos jaquecitos ahí. Pero esa jugada es perdedora, porque eliminamos al bloqueador de nuestros peones, incluso con la pérdida de una torre. Pero estos peones realmente valen más que una torre, ¿sí? Porque están no solamente a punto de coronar, sino que están creando posiciones de mate. Entonces, tras e6, el blanco está amenazando simplemente 7, tras lo cual lo único que le queda al negro es capturar con su dama al peón, pérdidas materiales ya decisivas. Y las negras, por ejemplo, si realizan una jugada como torre 8, bueno, vendría ahora este jaque, rey, y ahora este jaque, y nuevamente deben sacrificar la dama. Fíjense realmente cómo esos dos peones valen más que la torre, claramente. Tras e6, las negras hacen una jugada natural, que es torre natural en este sentido, de que, bueno, me sacrificaron la torre, devuelvo la torre, pero desarticulo esos peones, ¿no? Porque si las blancas capturan acá, los peones que tienen de más son estos tres, ¿sí? Entonces, bueno, podemos seguir luchando un poquito más. ¿Qué hacen las blancas? Dicen, no, estos peones dijimos que valían más que la torre, entonces no comamos la torre. Traigamos la torre que todavía no está en juego y reanudemos la amenaza que es e7. Las negras hacen lo mismo. Bueno, vos traes una pieza al ataque, yo traigo una pieza a la defensa. Pero acá finalmente se produce la combinación decisiva donde las blancas jugaron y ganaron. Y la jugada es dama por e8. Bombazo, sacrificio de dama, donde vamos a ver que ahora los peones no solamente valen más que la torre, sino que valen más que la dama, ¿sí? Porque tras rey por e8, continúa con e por d7 jaque. Ahora, si las negras hacen rey d8, vendría torre jaque, y a rey por d7, torre e7 jaque, que es lo mismo que si hubiesen comido directamente el peón. Vendría este jaque en e7. Y tras rey c8, torre por b7, rey por b7 y f7. Corona dama, y acá nos quedó, ¿no?, la mayoría del negro que obviamente no se pudo avanzar. Bueno, de esta partida lo que podemos ver son varias cosas. En principio que el aspecto dinámico triunfó más que el aspecto posicional. Eso lo voy a mencionar en relación a cuando las negras realizan la jugada c4. Si tras c4 abandonaron todo tipo de lucha dinámica y quisieron sacar algún tipo de ventaja posicional.
Después, el otro aspecto, que es dificilísima esta partida, pero vamos a avanzar un poquito más. Realmente es una partida para ver tranquilo, ¿sí? Está bueno que hoy le agregamos los comentarios, pero pueden ustedes hurgar un poquito, ponerle pausa al video, navegar un poco por las variantes, porque ofrece de todo, tanto desde el aspecto del ataque como desde la defensa. Y es, nuevamente les repito, lo más difícil para un ajedrecista es hacer las valoraciones de la posición. Realmente entender que estos peones valen más que este caballo, valen más que la torre, valen más que la dama, es algo muy difícil, pero que debemos tener en cuenta en nuestras partidas. Así que bueno, feliz año para todos. Espero que les guste y les sirva la partida y será hasta el próximo video. Adiós.